Andrés, muy feliz de estar como ponente en esta charla. Para mí la experiencia cliente se ha convertido en un factor diferencial de las organizaciones hoy en día. Entonces, pues feliz de tener a estos tres invitados tan reconocidos en el área y con un proceso, una trayectoria de implementación dentro de sus empresas basándose en procesos de innovación basado o fundamentado en la experiencia cliente. Sabemos que la experiencia pues, cliente es todo ese contacto y ese recorrido que viven los clientes con alguna marca o empresa durante el tiempo que se produce, sea un contacto, una venta, la postventa. Quisiera comenzar contigo, Federico. ¿Qué papel ha jugado la experiencia del cliente en Tronix? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, Ana María, muchas gracias. Gracias pues igual a Grupo Réditos por la invitación, sobre todo pues estar al lado de mis compañeros, pues mis contertulios. Muchas gracias. En Tronex juega un papel fundamental y yo diría que cada vez más que uno va, digamos, aprendiendo sobre estos temas. Yo llevo alrededor de, no sé, 21 años voy a cumplir ya en estos temas de desarrollo de productos, innovación. Cada vez más uno va descubriendo que tiene mucho por aprender en esto. En particular, digamos, en esta etapa, cuando hacemos esos procesos de desarrollo de productos, de servicios e inclusive de nuevos negocios, que de pronto ahorita si tenemos oportunidad les describo un par de desarrollos en donde incorporamos la filosofía de Jobs to be Done, que es como nosotros materializamos la experiencia del cliente. Intentamos que no, a ver, que sea los clientes externos, pero también los clientes internos quienes tengan una gran experiencia cuando de poner un producto en el mercado se trata. Jobs to be done es digamos, un enfoque, eso no es ni una teoría, es un enfoque que alguien llamado Clayton Christensen dijo, vea, es que los productos que usted pone en el mercado, los clientes no compran su producto, sino que contratan ese producto para que le hagan un trabajo que necesita, ¿cierto? Y a veces despiden su producto porque hay otro que hace ese trabajo mejor, ¿cierto? En el caso particular de nosotros, uno de los ejemplos más claros es, ahorita estamos sacando un tema de batería como servicio. Lo normal es que nosotros vendamos la batería. Uno realmente, cuando uno vende una batería, la persona, si nos vamos pues a lo que acabo de decir de Jobs to be Done, no es que compre una batería, la persona contrata una batería para que haga unos trabajos especiales que después detallamos, pero cuando uno dice, vea, ya no le voy a vender una batería, sino que esa batería es mía, pero úsela y usted me paga por usar esa batería, por el servicio que le preste esa batería. Entonces, el usuario despide la compra de la batería y contrata ese renting o ese batería como servicio. Y eso, digamos, a nosotros nos costó un poco entender por qué esto era un mejor servicio, pero resulta que el usuario lo que compraba más allá de un dispositivo para almacenar energía, eso es como el atributo que tiene eso, almacenar energía, compraba muchas otras cosas, compraba tranquilidad, compraba seguridad, o sea, él necesitaba sentirse seguro de algo que estaba teniendo para que le moviera, no sé, sus montacargas eléctricas, etcétera. Y entonces al dársela en batería como servicio, el usuario empieza a decir, ah, yo aquí, por ejemplo, no tengo que invertir nada, no tengo que sacar plata para un activo, sino que lo que tengo ahí es un servicio y eso es mucho mejor para mis estados financieros, para mis procesos, etcétera. Y entonces sacar, por ejemplo, ese producto hace que los clientes le encuentren más valor y están dispuestos inclusive a pagar más por un servicio como esos. Entonces, para nosotros, digamos que tener usuario-céntrica el proceso de desarrollo de productos ha sido fundamental. Y como decía al principio, de pronto más adelante refuerzo un poco, no es solamente el cliente externo, son también los clientes internos. Por ejemplo,
si nuestra área de tecnología o nuestra área de manufactura no tiene una buena experiencia con ese producto que Tronex está poniendo en el mercado, ahí va a haber problemas también para que ese producto tenga una buena, un producto siempre tiene que tener viabilidad, deseabilidad y factibilidad, pero además sostenibilidad en el tiempo. Entonces ahí puede que cumpla las tres, pero si digamos que los clientes internos no están satisfechos con esa experiencia de manufacturar, de ponerle ciertos atributos, etcétera, pues va a peligrar la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en conclusión, nosotros somos fieles creyentes de que el usuario debe estar en el centro y no solamente los clientes externos como el usuario, sino los clientes internos son parte de la experiencia del usuario de un producto o servicio que se ponga en el mercado. Gracias, Federico. Muy interesante eso que dices que de la experiencia cliente hace parte tanto el cliente interno como el cliente externo, pues que es un proceso en realidad que se construye desde cada una de las aristas teniendo en cuenta pues todo el círculo, sea de producto como tal y teniendo en cuenta también todas esas áreas internas. Así Eh, es. yo soy fanática de Disney, de las películas. Él tiene una frase súper reconocida que dice, haz las cosas que hacen tan bien que cuando tus amigos te compren quieran llevar luego a sus amigos, ¿cierto? Y eso hace que la experiencia se vaya multiplicando y esos buenos momentos también. Pedro, quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál es el aporte de la innovación a la experiencia del cliente? ¿Cómo crees que se llega a vincular ese proceso? Buenas tardes, Ana María, y buenas tardes a Natalia, Federico y a todos los asistentes. Yo creo que eso es algo bastante, de hecho, el aporte que le hace la innovación a la experiencia. Yo creo que es algo también bastante recíproco. También es la experiencia la que le aporta mucho, o la experiencia del cliente la que le aporta mucho a la innovación. Tanto como en un primer momento para un proceso de innovación, ¿cierto? Conocer la experiencia del cliente se te puede convertir en una fuente muy interesante de oportunidades para innovar, ¿cierto? Desde las necesidades del cliente, desde los dolores, desde las barreras que tenga para acceder a un producto o servicio. Conocer esa experiencia te va a generar oportunidades para después desarrollar innovaciones. Pero también, ¿cierto? Y ahí es donde está lo recíproco, eso se le termina de alguna manera devolviendo también al cliente a favor, ¿cierto? Y es ese producto de un proceso de innovación, que puede ser producto, un servicio, un nuevo canal, una nueva forma de atenderlo, ¿cierto? A la vez termina impactando muchas veces positivamente la experiencia del cliente, termina generando que tenga una mejor relación con esa empresa, que tenga en últimas pues un mejor servicio. Por eso yo creo que no es de extrañarse que muchas de las metodologías de innovación, sobre todo muchas de las que se vienen discutiendo los últimos 30, 40 años, ponen al cliente en el centro, ¿cierto? Desde un primer momento de entender esas necesidades y generar empatía con esos clientes y hacer investigación con cliente y con usuario para un proceso de innovación, hasta también más adelante en el proceso tenerlos como parte de un proceso de co-creación, donde el cliente está aportando ideas, donde el cliente está validando prototipos, donde el cliente hace parte activa del proceso, no solamente es un actor pasivo que recibe lo que la empresa le entrega, sino que puede ser un actor de nuevo activo en desarrollar esas innovaciones o esas soluciones que le van a mejorar su experiencia. Entonces, yo creo que cuando una empresa pone a los clientes o los hace partícipes de sus procesos de innovación, en últimas va a tener mejores productos y mejores servicios y mejores, digamos, resultados de innovación, ¿cierto? Y eso yo creo que en últimas pues va a terminar mejorándose o viéndose reflejada en la experiencia de cliente, que es de lo que estamos hablando acá. En últimas, esos clientes, por estar recibiendo mejores productos, por poder participar en el desarrollo de esos productos y de esas soluciones, pues también van a generar mayor fidelidad, mayor pues como amor con esas empresas.
Como lo decía ahorita mucho, y ahorita lo decía también Federico en la respuesta anterior, se ha venido discutiendo muchísimo de eso en los últimos años. Desde 40 años atrás se está hablando de diseño centrado en las personas, Human-Centered Design, o después se ha hablado mucho de User-Centered Design, que ya hablamos de las personas como usuarios. Seguridad, todos han hablado o han escuchado hablar en algún momento de UX, de CX, ¿cierto? De experiencia de cliente, experiencia de usuario. Habrán oído hablar de Design Thinking, por ejemplo, ¿cierto? Que se ha discutido muchísimo sobre el pensamiento de diseño. Si uno mira todas esas metodologías o métodos o herramientas a los que podemos acceder, y incluso pues como mentalidades frente a la innovación y frente al diseño, todas están poniendo a las personas en el centro, y eso es simplemente porque en últimas el impacto que tenemos las empresas es sobre las personas de nuevo. Las cosas parten de la experiencia que tenemos como humanos y regresan a la experiencia que tenemos como humanos al final, ¿cierto? De recibir valor y de verdad utilizar esos productos para nuestro bien y para nuestra mayor satisfacción. Entonces, yo creo que en resumen, muy recíproca la relación, se genera de hecho como una simbiosis ahí muy interesante entre los dos conceptos. Yo creo que hoy en día no se puede hablar de innovación sin hablar de experiencia de cliente, y esperaría yo que tampoco se hable de experiencia de cliente sin hablar de innovación, ¿cierto? Que estemos siempre pensando en cómo mejorarla y cómo innovar en esa experiencia. Super, Pedro, eso quiere decir, pues como englobando lo que mencionas, que para una empresa tener la habilidad de ofrecer una experiencia al cliente óptima, pues es como tal un objetivo y prioritario para que logre un estatus de la marca mucho más elevada a través de los beneficios que le va a estar ofreciendo al cliente. Es decir, que ellos sientan ese valor agregado y esa diferenciación que la marca le está ofreciendo basado en sus necesidades, en sus sueños y en sus emociones. Sí. Hablábamos, pues en estos días, hablaba con un compañero que la experiencia como tal se basa en esa gestión de emociones, en ese proceso de escucha activa, y que la escucha activa no es solo escuchar, sino también sentir esa emoción, esos tonos, esas sensaciones y esa vibra con la que llega el cliente, y entender esa emoción y poder gestionarla. En ese punto, pues que ahorita Federico nos estaba contando un poco sobre todo lo que ha venido haciendo en Tronex, me dejó antojada y quisiera que nos contara sobre algún proyecto en específico en el que la experiencia del cliente haya sido un factor de éxito o en el que están trabajando. Nos cuentes cómo se ha vinculado, cuál ha sido esa experiencia que han vivido los clientes y tu equipo de Tronex. Bueno, digamos que hay varios ejemplos. El de la batería como servicio es uno importante, pero el que yo he visto como más bonito ahora es uno que se llama tutti.com.co. En una de las verticales de negocio de Tronex, que es la vertical de consumo masivo, es básicamente distribuir productos en el canal tradicional o en canales de consumo masivo. Entonces, la venta en el canal tradicional es que va a unos vendedores y le ofrecen los productos a los tenderos, y pues hay una transacción ahí. Resulta que digitalizando un poco, haciendo intentos para digitalizar un poco ese canal, nosotros creamos una plataforma para poner los productos de Tronex por ahí para que el tendero compre a través de la plataforma. A esa plataforma le pusimos tutti.com.co, Tutti es Tutti, tu tienda, y resulta que hubo unos proveedores de tendero diferente a Tronex que nos dijeron, venga, es que a mí me pasa lo mismo, que a veces tengo dificultades para llegar a ellos, no puedo ir todos los días, ¿cómo podemos nosotros colaborar ahí? Entonces ya tutti.com.co se convirtió en una plataforma para que no solamente Tronex,
sino otros proveedores de tenderos estén presentes para, digamos, a disposición del tendero, para que el tendero merque su inventario por esa plataforma. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no solamente teníamos como clientes los tenderos y que la experiencia la teníamos que diseñar para el tendero, sino también para los otros proveedores de tenderos que querían estar en la plataforma. Pero después nos dimos cuenta que había muchos segmentos de tenderos. Había unos que eran supremamente digitales y que nos fácilmente se adoptaron, bueno, lo que les decía ahorita de jobs to be done, fácilmente para abastecerse, lo que querían era abastecerse y sentirse tranquilos con un inventario. Despidieron el servicio de la venta con un vendedor que los visitara y contrataron el servicio de el abastecimiento a través de la plataforma. Esto nos hizo entonces, pues obviamente, y como les decía ahora, nosotros tenemos una metodología que la llamamos FEDER, no porque yo me llame Federico, sino porque son las variables funcionales que necesita un producto, las variables emocionales que necesita un producto. Eso se lo dice a uno el usuario, que es cierto, yo necesito una experiencia con variables funcionales y variables, digamos, emocionales. Ahorita profundizamos un poquito. Las variables de proceso, eso ya es el cliente interno. Si un producto es supremamente difícil de hacer, no voy a ser capaz de cumplir con esas variables funcionales ni las emocionales. Y las variables que aseguran la robustez de eso, o sea, que yo tenga consistencia en esas entregas. Entonces, por eso es FEDER y hacemos una matriz de diseño de esa experiencia en el producto o servicio. Entonces, al diseñar esto, digamos que nos hemos venido dando cuenta de cuáles son los segmentos que realmente responden a esto y hemos tirado a ser imprescindibles para esos segmentos. Ahorita hablamos un poco para nosotros, la experiencia del usuario y el diseño de productos, servicios y nuevos negocios va apuntándole hacia cómo nos hacemos imprescindibles para ese mercado. Ustedes dirán, pues no hay nadie imprescindible. Ahorita, si tenemos tiempo, ampliamos ese concepto. Gracias, Federico. Acá pues a todos los presentes, yo he tenido la grata oportunidad de trabajar con Nati en diferentes momentos. Sé la experiencia que ha tenido con Emtelco, que ha llevado a la compañía que está en un sector del BPO que se ve como un sector frío, la ha llevado a otro nivel a la experiencia. Nati, yo quisiera que nos contaras también un caso de éxito y todo ese proceso que han llevado a cabo para que el cliente de ustedes lograra contar con esa experiencia. Hola Anita, me encanta estar aquí, esta invitación. Pedro y Federico, mucho gusto y qué rico estar aquí con ustedes. Sí, la vida nos ha unido, Anita, muchas veces y les quiero contar como dos ejemplos de cosas que hemos hecho en Emtelco. Una muy alineada al tema de cultura, que creo que lo hemos hablado a lo largo de lo que han dicho Federico y Pedro, que es sumamente importante, pues porque muy chévere conocer al cliente todo, pero si no tenemos por detrás un proceso y unas personas al interior de la compañía y una tecnología que acompañen eso, pues no vamos a lograr las cosas como las queremos, porque no queremos diseños de PowerPoint, sino diseños que de verdad funcionen y alivien esos dolores de los usuarios. Entonces, uno de los casos de éxito que les traigo tiene que ver con la cultura y cómo hemos logrado, a ver, les cuento, y Anita ya les adelantó un poquito, nosotros estamos en un sector que es BPO, que es tercerización de procesos de negocio. La verdad es una industria muy poco diferenciada. Entonces, esta compañía hace algunos años con una nueva gerencia decidió apostarle al tema de experiencia del cliente. Se creó la dirección de experiencia del cliente y a partir de ahí empezamos a trabajar y se creó el área de experiencia del cliente en un momento histórico en el que esto no era una moda, porque esto se volvió mucha moda en este momento. Entonces, pues no había los cursos que hay en este momento, nada, nos tocó empezar a entender cómo se comía eso, a mercar de las herramientas que han dicho mis compañeros como Jobs to be Done, cogimos Design Thinking, cogimos diseño centrado en el usuario, metodologías ágiles y creamos nuestra propia metodología que se llama Emotion, cogiendo lo mejor de cada uno de esos métodos, pero como les digo, el caso de éxito que les vengo a traer es más desde cultura. Entonces,
nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos que las personas que iban a transmitir como todos esos servicios fuera el que estaba diseñando, pues como esa triada, el que diseña, el que recibe y el que entrega el servicio. Entonces, pues el que diseña, obviamente, entonces tiene su abordaje, entiende el usuario, el que recibe pues tiene sus características y sus necesidades, pero entonces está el que la entrega, que tenemos que garantizar que sea un robot o una persona, cuente como con un modelo, y nosotros lo llamamos modelo de relación, que especifique todas esas cosas que queremos que la gente sienta, pues que el usuario sienta al final. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué queremos que el usuario sienta al experimentar este momento o este journey con nosotros? Entonces creamos unos modelos de relación y a partir de esos modelos de relación lo que hacemos es traducir la filosofía de nuestros clientes, porque en nuestra industria nosotros tenemos una dualidad y es que nuestra cultura también es la cultura de una marca que no es la de Emtelco, sino otra cultura. Entonces tenemos que trabajar con la cultura de Emtelco, que tiene unas características, más entender muy bien la cultura y la filosofía de esos clientes corporativos, la necesidad de sus negocios, cuál es su promesa de marca, juntarlo con el framework que ya tenemos en Emtelco para establecer como esas pautas de comportamiento y muy de la mano de talento humano y de gestión del aprendizaje. Hemos empezado a generar unas microculturas, entonces tenemos para muchos clientes el modelo CREE, el modelo SER, el modelo Como en Casa, el modelo Siente, y cada uno de esos modelos tiene como todos esos atributos, esos comportamientos que nosotros definimos que vamos a realizar, sea un robot, como les digo, o una persona, para que el usuario finalmente sienta al final esa emoción con la que nosotros diseñamos esa experiencia. Esto también unido a un diseño de servicio ganador, pues que obviamente, como les dije, se apalanca en tecnología, que promueve la facilidad y la resolutividad, son las cosas que permiten a Emtelco tangibilizar un propósito superior que tiene, que es enamorar personas y marcas. Y ese propósito, pues ustedes saben que, o sea, la palabra enamorar es una cosa demasiado grande. Entonces, pues uno tiene que hacer muchas acciones para regar esa matica, para enamorar, para lograr que esos usuarios finales sí sientan ese amor por esas marcas, para lograr que el cliente corporativo se quede con nosotros y nos elija como un buen proveedor de servicio. Eso es lo que nos ayuda a crecer como empresas, pues, y a ser fiel a nuestra estrategia. Y ya desde mi dirección en particular, que es la dirección de experiencia del cliente, también les quiero contar, pues, como un caso de éxito que uno diría que bobada, pero pues para eso es que trabajamos nosotros todos los días y es para encontrar las causas raíces de por qué un usuario no está satisfecho con un servicio. Después para eso tenemos toda la batería de indicadores, NPS, solución, satisfacción, esfuerzo. Tenemos un montón de indicadores que con cada cliente, según su estrategia, vamos viendo por qué lado nos enfocamos. Entonces, con esas causas raíces lo que hacemos es ir a atacar eso que le está doliendo al usuario para que no le suceda a un usuario específico en el que encontramos que le había dolido, y también con cierre de círculo para lograr que con innovación, con metodologías de innovación, podamos resolver el problema de fondo y lograr que a muchos clientes no les pase. Entonces les traje un caso específico de un cliente de telecomunicaciones, que lo que hicimos fue ir a entender qué pasaba con la factura, porque a pesar que en la factura estaba toda la información que el cliente necesitaba para hacer su proceso de pago o para entender los conceptos que le estaban atribuyendo, los usuarios nos seguían llamando. Y uno de los objetivos del usuario de telecomunicaciones era reducir ese número de contactos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Por ejemplo, uno para pagar necesita el número de contrato, pero en la factura ese tema no era visible, ni se resaltaba que con ese número era que había que realizar el pago si uno no tenía la factura física. En el detalle de la factura particularmente, los valores facturados no estaban discriminados por servicio y tenían nombres como muy del negocio y no del usuario. Entonces, eso hacía que no fuera comprensible para el usuario y que nos tuviera que llamar. También el periodo de consumo no estaba visible y se perdía dentro de los datos de más datos de la factura. Entonces, haciendo ese análisis a través de herramientas de usabilidad y también de test con usuarios, o sea, pusimos a usuarios a hacer tareas con la factura, pues porque, como decían ahorita, pues uno tiene que, cuando va a diseñar, ir a testear con el usuario. Nosotros, pues ya, mejor dicho, ustedes no saben cuántos laboratorios tenemos activos en este momento y somos fanáticos de los laboratorios y de ir a testear con los usuarios reales de lo que está pasando. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? ¿Qué pasó? Entonces, ya hicimos el análisis, solucionamos esos temas,
y ya entonces la consulta por cargos facturados, que tenía una participación de casi el 70%, luego de hacer este cambio bajó un 11%, entonces logramos una disminución de un montón de contactos, porque ese cliente de telecomunicaciones es muy grande, entonces reducir un 12% de sus llamadas por este concepto, pues era gigante. Y también con el ajuste al número de contrato disminuimos un 10% las llamadas por ese tema, lo que demuestra que si nos vamos a atacar las causas raíces, pues vamos a estar mejorando esa experiencia. Probablemente atacar eso no sea tan sexy como diseñar una experiencia súper wow, pero es más efectivo y el usuario va a quedar muy contento de que ya solo con la factura y con leerla, él va a entender y no va a tener que hacer una llamada. Entonces, nosotros le estamos apuntando mucho a ese tema de usabilidad y a laboratorios con usuarios reales, porque eso nos permite entender mucho mejor cuál es la experiencia que ellos están viviendo y no es una experiencia diseñada desde el escritorio. Nati, súper interesante y me encanta que digas esa palabra sexy, porque en últimas la experiencia cliente es un proceso de enamoramiento, como lo decías ahora. Entonces está la primera etapa, que pues en marketing llamaríamos la atracción, que es ese coqueteo, o sea, cómo le estoy yo coqueteando al cliente para que venga. Ya luego sigue una etapa de enamoramiento, yo cómo mantengo una relación a través de momentos, de experiencias para que el cliente continúe amándome como tal, como marca. Y hace poco leía también que ya los clientes no compran productos, es decir, yo no voy y compro un capuchino con un pastel, yo compro un momento de sentarme y relajarme, o compro un momento de sentarme a conversar, o un momento de sentarme a hacer un negocio, ¿cierto? O sea, las personas ya están guiándose es por esa compra de lo que le va a dar el producto como tal en sí. Pedro, me encantaría que nos contaras también cómo ha sido un proceso con alguno de tus clientes de un caso de éxito y cómo lo has llevado a ese punto donde vivan la experiencia de esta forma tan emocionante. Sí, pues yo, casos hay muchos, pero tengo uno que recuerdo especialmente por lo difícil que fue al inicio, ¿cierto? Fue uno de esos clientes difíciles de pronto, como que te dice al inicio, y nos lo dijo así puntualmente, nos dijo, no, es que esto de la experiencia es para otro tipo de empresas, otro tipo de marcas. Mi negocio es muy sencillo, mi negocio es, él tiene una empresa que hace insumos como médicos, ¿cierto? Pues para hospitales, para ponerte, no sé, la valvulita, para ponerte ¿cierto? La jeringa. Y nos decía, en el mercado mío son dos variables, tener un producto de buena calidad a muy buen precio y en el volumen, y que lo pongamos, porque nos toca competir con producto importado de Asia, con todo. Entonces es como se vuelve un commodity casi, que la experiencia acá no tiene cabida. Entonces yo le dije, me acuerdo que le dimos, démoslo como un hecho, ¿cierto? Que la experiencia de tu producto, ahí no nos vamos a meter, pero veamos la experiencia que están viviendo, digamos, tus clientes y proveedores y cómo se está dando la compra, ¿cierto? Veámoslo alrededor del servicio. Y nos dimos cuenta que digamos que para un hospital en Casanare, comprarles a ellos ese tipo de insumos, pasaban por creo que hay Perdóname, Pedro, sí, Andrés Cano. Andrés Cano. Puede ser, por eso yo había escogido martes o jueves, porque Estefan, ¿nos puedes ayudar apagando micrófonos, por favor? esta clase, no se puede faltar a una clase porque Estefan. Y la verdad es muy interesada en lo que es explicado. Aparte porque he aprendido muchísimas cosas valiosas de la manera. Entonces, Andrés Cano. Porfa, micrófono.
Lo bueno es que nos enteramos de lo que pasaba por allá. Sí, en toda la experiencia. Total. Pedro, disculpa, nos continúa. Dale, tranquilo. Decía, para un hospital, digamos en Casanare, comprarles esos insumos, tenían que mandar a un distribuidor, pues era un distribuidor el que iba y lo compraba en Bogotá. No podía poner la orden de antemano, sino que tenía que llegar a Bogotá por la mañana, ponía la orden, le tocaba esperar, hay veces hasta el día siguiente a que se la entregaran, y después le tocaba a ese distribuidor regresar hasta el hospital, llevarles estos insumos y a un distribuidor, que es un comerciante, explicarles cómo usarlos. A una persona que no tiene ni idea del campo médico, pues uno no está realmente usando esos insumos. Entonces como que le tocaba entregárselos y más o menos explicarles en el hospital cómo se usaban esos insumos. Y nos dimos cuenta que estaban recibiendo un montonón de quejas de calidad, supuestamente, que no eran realmente problemas de calidad, sino problemas de mal uso, ¿cierto? Que ese hospital, porque no estaba recibiendo la inducción, porque no estaba recibiendo las explicaciones adecuadas, estaba también usando mal, digamos, los insumos que le estaban llegando. Entonces, todos eran problemas fáciles de solucionar, pero que la empresa nunca los había visto porque no había salido como digamos, de las puertas de su casa, ¿cierto? Ellos estaban en la comodidad de estar fabricando y despachando y ni se daban cuenta de qué estaba pasando con esos productos una vez salían de sus puertas. Entonces, yo creo que eso fue un caso muy bonito. Terminamos haciendo unas soluciones pues, sencillas. Podíamos capacitar a los hospitales a través de medios virtuales, a través de videos, ¿cierto? Terminamos complementando mucho su producto, que no tocó, al final tenía razón el señor, no había que tocar el producto estaba bien como estaba, era el problema, estaba en todas las otras partes, digamos, de su cadena de valor y de cómo podíamos mejorar mucho su servicio, que en últimas era lo que más le estaba importando o estaba afectando la experiencia del cliente, no los insumos mismos. Pedro, y haciendo una relación con los casos que el que nos acabas de contar y el que nos dice Nati, veo que pues la experiencia en muchos casos se encuentra en los detalles, pues en poder empezar a visualizar que pues por llamarle una forma que mencionaba Nati, es una bobada, pero en realidad es algo que le genera al cliente un cambio diferencial. Y yo leía un caso, y qué pena que ponga tantos ejemplos de leí, escuché, sino que me gusta mucho irme dateando del tema, de una marca de carros, no recuerdo cuál era la marca, pero que el papá todos los domingos iba a comprar helado para su familia. Y lo que pasaba es que siempre cuando iba a comprar el helado de vainilla, el carro no le prendía. Entonces, él escribió una carta pues, a la compañía diciendo, venga, yo siempre que voy a comprar helado de vainilla, pues o helado a X tienda, y pues, específicamente el helado de vainilla, el carro me pone problemas, no me prende. Y pues esa carta no le pusieron como atención, pero de alguna forma llegó a la presidencia y dijo, yo quiero entender qué le pasa a este usuario, pues porque cuando va a comprar helado de vainilla no le prende el carro. Y empezaron a hacer todo un análisis y resulta que la tienda, el helado que pone más cerca a la persona es el helado de vainilla, porque era el helado que más se consume, pues en realidad es uno de los sabores más consumidos. Entonces, la entrega del pedido era más corta que el resto de los helados que tenía que ir más atrás a la nevera para llevarle. Entonces, el proceso de apagado y de encendido del carro no daba pues cuando era helado de vainilla, no daba un tiempo suficiente para que el carro pudiera encender inmediatamente. Entonces, pues uno diría, es una bobada, es un helado de vainilla, pero ¿cuántos helados de vainilla no tenemos en las compañías sin darnos cuenta que por un simple cambio y por una simple identificación de esos problemas que presenta como tal el cliente, podemos hacer un cambio total de la experiencia? Nati, quisiera
volver a ti para luego dar pues un espacio para preguntas. Nos hablabas un poco de la cultura de Emtelco, que ustedes pues en todo un proceso de cambio de cultura empezaron a impregnar toda la experiencia cliente en la compañía, y que aparte pues está el componente de experiencia de Emtelco, de experiencia de los clientes que ustedes gestionan, porque pues para quien no tiene muy claro el concepto de BPO o de BPO, es tercerizar un proceso con otra empresa, es decir, los clientes de Emtelco son otras empresas. Quisiera entender un poco más cómo lograron impregnar toda la parte de la empresa administrativa y la operativa en toda esta cultura de la experiencia, que en muchos casos ese es el reto que nosotros tenemos, llevar desde que las personas, asesores, que sé que ustedes cambiaron el nombre, no son asesores, sino creadores de experiencia, entreguen eso que está el diseñador haciendo, y que de pronto tú como directora empezaste a imaginar y llevarlo por toda la organización hasta el punto de contacto directo con el cliente. Ani, eso no ha sido una tarea fácil. Yo, pues llevamos muchos años, como desde 2016 empezó todo este cuento de experiencia en Emtelco. Yo todavía ahora digo, pucha, ¿por qué los de TI no son capaces de entender que cuando están diseñando una interfase, eso me va a interferir en la experiencia del cliente si no lo hacen bien? Es una labor de evangelizar, pero que ha sido exitoso en Emtelco. Tener el apoyo completo de la gerencia, es decir, Maritza creyó en este cuento cuando ni siquiera la persona de financiera creía, porque estos temas de experiencia, a veces cuando los hacemos tan intangibles para esas personas de financiera, pues no nos lo compran tan fácil. Entonces, que nos tocó empezar a demostrar con ganancias tempranas que esto sí funcionaba, porque ellos nos decían, el de estrategia y el de financiera nos decían, ¿y ustedes cómo van a vender eso? Están locas ustedes. Y a vos te tocó ese momento de la vida, o sea, decían, no, pues, o sea, ¿en qué están pensando? Pero nosotros estábamos pensando en un Emtelco del futuro, que es este Emtelco que tenemos en este momento. Entonces, número uno, apoyo completo de la gerencia. ¿Y cómo se materializó ese apoyo de la gerencia? Bueno, creó la dirección, entonces ahí ya fue un voto de confianza, formamos un equipo interdisciplinario, y en ese equipo interdisciplinario tenemos tanto ciencias duras como ciencias blandas, es decir, juntamos una mirada como muy técnica y muy de datos, porque este negocio y esta industria es mucho de datos, pero también le metemos ciencias humanas. Entonces tenemos antropólogo, tenemos sociólogo, tenemos, por ejemplo, publicistas, economistas, o sea, como muchas otras ciencias que vienen a enriquecer como ese entendimiento del consumidor, pues que es una de las vertientes que estamos como trabajando muy fuerte. Entonces, una desde el equipo y desde todo lo que creamos, y ya lo otro también fue empezar a trabajar de la mano de talento humano, porque entonces llegó un momento en que empezamos a ver que la experiencia del cliente no era lo único, que teníamos que empezar a trabajar en otra cosa que hablamos ahorita durante el conversatorio, es la experiencia del colaborador. Entonces empezamos a incorporar todas esas cosas que hacíamos hacia afuera de los diseños que hacíamos hacia los clientes, hacia adentro. Entonces construimos el journey del empleado, miramos sus momentos de dolor, empezamos a hacer apuestas y priorización de dónde teníamos que poner el foco, creamos arquetipos de colaborador, contamos con una plataforma súper robusta que se llama Conexión. Conexión es como el repositorio donde está toda la información de los colaboradores de Emtelco, entonces yo puedo saber si a Ana Zavala le gusta el color rojo, si a Ana Zavala su comida favorita son las pastas, si la música que le gusta es el pop, cómo está conformada su familia, o sea, tenemos un repositorio que nos permite, pues que si eso lo tuviéramos igual a los clientes, pues sí tenemos mucha fuente, pero donde tuviéramos una fuente igual a la que tenemos para adentro, hacia afuera sería el mundo ideal. Entonces, todo eso de afuera lo empezamos a combinar con lo de adentro, pues con lo que teníamos adentro, entonces creamos el área de experiencia del colaborador, también hay diseñadores de experiencia, analistas de experiencia, enfocados en mejorar esa experiencia del colaborador, porque estamos convencidos que lo que pasa afuera se va a sentir, pasa adentro se va a sentir afuera. Es como dice Richard Branson, lo primero no son los clientes, lo primero son los empleados, porque si uno cuida al empleado, él se va a encargar de cuidar al cliente, y eso pues lo tenemos súper claro. Entonces empezamos a trabajar experiencia del colaborador, pero también en un mundo que empezó a hacer de la tecnología como un tema tan fundamental para apalancar la experiencia, pues también le metimos mucha fuerza a la experiencia digital. Entonces empezamos a reforzar los temas de
diseñadores de UI y UX, o sea, cómo le empezábamos a meter a esa experiencia digital, que es todo lo que vivimos en pantallas y dispositivos, mucha fuerza, porque también estamos convencidos que la experiencia de un cliente o un colaborador solo es una, no es análoga digital, como en la publicidad no es ATL o ETL, la experiencia es una, pero sí hay cosas de la experiencia digital que tienen su particularidad y que hay que entenderla, estudiarla y tener unos métodos diferentes. Entonces también le metimos mucha fuerza a eso, y entonces esas tres palancas son la estrategia en telco, que también se fundamenta en la innovación. Entonces, cada una de esos pilares de la estrategia, Merca de innovación y del modelo Eureka, que es como nuestro sistema de innovación, pues como todo eso que necesita para poder darle inercia al negocio y también para trabajar en el horizonte 2 y en el horizonte 3. Entonces, por ejemplo, ya salió un spin-off de un tema que salió de innovación, que es muy enfocado en temas digitales, que se llama DIX, y todo parte de cómo ofrecemos una experiencia mejor en el mundo digital y cómo entendemos mucho mejor a esos consumidores digitales. Entonces, Anita, este tema de cultura, como yo te digo, parte de eso que viene desde la dirección y de cómo nos bajan esa estrategia todos hasta el creador de experiencia, pero como yo te digo, para mí todavía no lo hemos terminado de hacer, eso es un tema de todos los días, de masticar. Entonces, ¿qué hacemos? Cosas que te tocaron a vos en Telco Talks, hacemos días de experiencia, entonces ahí pues como que llenamos a todo el mundo otra vez de todos esos conceptos de experiencia, creamos un concepto que se llama el colectivo E, que es donde el colectivo es como un bus en el que queremos que todo el mundo se monte, es que se monte al tema de experiencia. Entonces el colectivo E hace podcast, hace artículos, los muchachos de nosotros que son los embajadores de experiencia están como en todas las áreas como haciéndonos fuerza y ayudándonos. Los líderes son un tema fundamental para movilizar este tema de experiencia, el tema de comunicación corporativa. Entonces, es un trabajo continuo, constante y de nunca acabar, pero ahí vamos pues y hemos logrado diferenciar pues la empresa en este tema. Gracias, Nati. Mencionabas un punto increíble, que pues la experiencia se compone tanto de la parte humanista como los datos. Pues no podemos ver la experiencia basada en un dato frío, en un número, porque va más allá también de las emociones que hablábamos al principio y cómo se compone ese equipo de antropólogos, de un mix de conocimientos que llevan en realidad al análisis de qué es lo que busca el cliente, que pues en realidad los datos son una base, pero hay que darle esa mirada humanista. Bueno, yo creo que acá podemos ya darle pie a las preguntas y si los espectadores tienen alguna, a mí me surgen algunas por si no hay en este momento. Igual, Andrés, quisiera que nos contaras si ves que hay del grupo alguna mano levantada. Bueno, por el momento no veo. Fede, nos hablabas ahorita que si nos daba tiempo de hablar un ratico sobre unos conceptos y unas metodologías, quisiera que nos ampliaras ese punto mientras pueden llegar a surgir preguntas. Bueno, mientras hacen preguntas, hay un tema y es que cuando uno habla de la experiencia, y eso es pues una posición muy personal de estos años, uno puede diseñar productos con muy buena experiencia en toda la cadena, o sea, desde que el potencial cliente piensa en que tiene ese problema o es consciente que tiene un problema y acude a uno y lo llama o hace algún contacto o pasando porque reciba el producto, pasando porque pague a veces el producto y todo es perfecto, pero pagar es un karma para el cliente, sobre todo en algunos negocios B2B, por ejemplo. Entonces, uno puede diseñar una excelente experiencia, pero lo importante es que esa experiencia sea mejor que otras. Es decir, yo puedo tener una experiencia perfecta con mi cliente, pero si mi competencia tiene una experiencia mejor, con seguridad que mi cliente va a preferir ese. Entonces, aquí es muy importante estar determinando cómo yo me hago imprescindible para el cliente. Entonces, el concepto que yo decía ahorita era cómo nos volvemos imprescindibles.
Y esto aplica tanto para el cliente externo como para el cliente interno. Uno dice, no, es que nadie es imprescindible, pero no necesariamente. Para uno es imprescindible WhatsApp. ¿A cuántos no nos enloquecimos porque, cierto? Entonces, WhatsApp ya nos conoce tan bien que es imprescindible para nosotros. Habrá gente para quien Rappi es imprescindible, pues. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que con su experiencia sea imprescindible para sus clientes. Y ahí es donde está esa diferenciación. No solamente diseñar una gran experiencia de principio a fin, sino también que sea diferente a las otras. Y hacia adentro también aplica. Es decir, cuando yo diseño un producto o servicio, las áreas internas de la organización, el área de TI o el área de jurídica, tiene que saber que el área jurídica hace parte de la propuesta de valor para el cliente. Así nunca hablen con un cliente, sino que sea un área interna. Entonces, de pronto Natalia lo decía ahorita, lo que sucede adentro se refleja afuera y efectivamente, las áreas jurídicas ojalá también fueran imprescindibles para sus clientes internos, para la organización, pero no imprescindible porque la organización no tiene otra alternativa que trabajar con esa área jurídica, pues no tiene competencia y no, es porque el área jurídica la conoce también, conoce la sensibilidad, conoce a los clientes externos y sus exigencias, que es capaz de darle una gran experiencia al cliente interno en esos servicios. Y así pues, digamos, con todas las áreas internas y con todas nosotros como personas que prestamos nuestros servicios a la compañía. Entonces, el tema de ser imprescindibles es un tema fundamental que debe ser más como del orden de la cultura organizacional. ¿Cómo me hago yo imprescindible para mi cultura? Y así como la organización se hace imprescindible para sus clientes. Muchas gracias, Fede. Me dice que ya hay algunas preguntas. Ana, bueno, y a los participantes les tenemos la siguiente pregunta que nos hacen nuestros asistentes al conversatorio. Dice, el consumidor actual es volátil y se rige bajo el precio omnicalidad y UX. Con base en este panorama, los productos o servicios entregados, ¿qué ciclo de vida o de transformación deberían tener? Pedro, ¿nos das respuesta sobre el tema de omnicanalidad, cómo movilizar ese ciclo de vida del cliente a través de una estrategia omnicanal? Estás en mute. Frente a eso sí, pero me gustaría pedirle a Andrés que repita ahí la última parte de la pregunta. Qué pena, Andrés, porque es de la omnicanalidad, lo tenemos muy claro y ahorita incluso Natalia dijo algo muy importante, es una sola experiencia, ¿cierto? Y lo que queremos es que el cliente es darle a cada canal o usar para cada canal para lo que es fuerte dentro de esa experiencia, ¿cierto? No ponerlos a competir como hacen tantas empresas que ponen a competir a sus canales y es ¿por dónde estoy vendiendo más? ¿Por la tienda online o las tiendas físicas? Ah, entonces voy a cerrar las tiendas físicas porque el canal online me está despegando. No te estás dando cuenta de lo útil que está haciendo cada una de las dos dentro de la experiencia de tu cliente. Puede que está yendo a la tienda física a conocer el producto, a vivirlo, a tocarlo, a olerlo, a tan, y después está haciendo la compra en el canal digital, pues por dar un ejemplo. Cada canal para lo que es fuerte. Pero ahí había una parte de la pregunta que era cómo debemos desarrollar el ciclo de vida del producto. Esa parte sí me la perdí. Ok, Pedro, entonces te repito la pregunta. Dice, el consumidor actual es volátil y se rige bajo precio, omnicalidad y UX. Con base en este panorama, los productos o servicios entregados, ¿qué ciclo de vida o de transformación deberían tener? Ya. Supongo que pues lo que entiendo también de la pregunta es para que no se pierda el cliente en algún momento, porque está diciendo que es volátil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos dentro del ciclo de vida del producto incorporar de alguna manera esas mejoras para que el cliente vaya evolucionando también con uno? Yo creo que eso es lo importante, si somos capaces de desarrollar productos evolutivos, ¿cierto? Productos que no, en el momento en el que los diseñamos, yo creo que eso era una mentalidad
que ha cambiado con el tiempo, el producto queda terminado, ¿cierto? Antes se pensaba eso, uno diseñaba el producto quedaba terminado. Hoy en día yo creo que la mentalidad es que el producto es evolutivo y adaptativo, ¿cierto? Está en una conversación constante con sus usuarios. El producto tiene un inicio, ¿cierto? Pero a partir de eso siempre hay una retroalimentación. El público te está diciendo, incluso en el tiempo, la opinión del público va cambiando. Te irá diciendo con lo que antes estaba conforme, puede que en el tiempo ya después no esté conforme. Entonces yo creo que es importante mantener ese canal de conversación abierto y de retroalimentación al producto, de modo que si el gusto del público va cambiando en el tiempo, ¿cierto? No pierdas a ese público porque se fue para otro que sí lo supo escuchar, sino que tu marca le demuestra que yo te estoy escuchando constantemente y lo que tú me dices del producto yo lo estoy sabiendo incorporar en nuevas versiones de mi producto que se va adaptando y va evolucionando en el tiempo. Súper, gracias Pedro. Sí, ese evolutivo muy importante para poder llevar la experiencia cliente también en cada una de las etapas. Andrés, ¿hay alguna otra pregunta? Ana, no, desde el máster me informan que ya esta era como la única pregunta que teníamos para ustedes en este conversatorio. Perfecto, Andrés. No, muchas gracias, Nati, Federico y Pedro. Creo que ha sido una charla muy llena de información y de utilidad y de valor, sobre todo para movilizar esas estrategias al interior de las compañías y cómo entender también al cliente, y pegándome a lo último que dice Pedro, en todo el ciclo de relacionamiento con él, pues que no es entregarle el producto y listo, también me desaparecí como entrega, sino también cómo estoy en esa etapa de fidelización, cómo lo sigo atrayendo para que siga conectado con mi marca. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, al equipo de innovación de Grupo Réditos, también gracias por brindarnos estos espacios y conectar a todas las personas que hoy nos están escuchando, porque pues no solo somos empresas acá, somos consumidores, somos clientes y somos usuarios